Muy buenas tardes, hermanas y hermanos de las provincias de Mendoza y Tucumán, en este jueves 2 de febrero del año 2023, primer jueves de febrero de este nuevo año, y le damos la bienvenida a este mes, deseando que durante su transcurso el Señor bendiga nuestras vidas, bendiga las obras de nuestras manos y nos muestre cada día, cada instante de nuestras vidas, el camino que debemos recorrer. Amadas hermanos, amadas hermanas, quiero contarles que estoy verdaderamente feliz de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Carlos Gali y yo estoy a cargo de las iglesias virtuales de Mendoza y Tucumán del Show de la Fe. Quiero darle la muy bienvenida a aquellos que por primera vez están compartiendo esta reunión de oración y lo han hecho tal vez porque fueron llamados por un amigo, una amiga, un compañero de trabajo, un familiar que les contó que participe de esta reunión, a lo mejor porque les llegó de alguna manera la invitación que esta mañana enviamos a través de Facebook, tanto en Mendoza como en Tucumán, o Dios sabe de qué manera Él lo llamó para que usted esté aquí. Pero si usted está aquí, usted puede tener la certeza de que Dios quiere compartir algo muy, muy importante para bendecir su vida. También le doy la muy bienvenida a las hermanas y hermanos de Mendoza y Tucumán que habitualmente nos acompañan en esta reunión de oración que ya lleva más de 2 años, jueves tras jueves, en el aire para la gloria de Dios, seguramente transformando, tocando corazones, trayendo a los caminos del Señor a muchas personas de esta provincia, porque como siempre decimos, nuestro propósito, unido a todas las iglesias, las congregaciones que seguramente llevan la palabra de Dios allá en Mendoza, en Tucumán, en los pueblos, tal vez alejados de las grandes ciudades, estamos todos con una misma fe y un mismo propósito, que es ganar Tucumán y ganar Mendoza para Cristo. Y entonces vamos a ir preparando nuestro corazón para recibir la palabra que Dios preparó para hoy, y para esto no hay nada mejor que hacerlo a través de una breve oración pidiendo la presencia del Espíritu Santo, y para esto yo lo invito a inclinar su cabeza, cerrar sus ojos y vamos a orar. Oh Espíritu Santo de Dios, te damos gracias porque podemos estar aquí en la presencia del Señor unidos en una misma fe, unidos con el propósito de recibir la palabra que Dios preparó para hoy, para el pueblo de Mendoza, el pueblo de Tucumán. Y en esta hora venimos a pedir tu presencia. Descienda tu manifestación, la manifestación de tu presencia en cada hogar, en cada lugar donde hay una persona que está aquí, que fue llamada a través de Dios, a través del Espíritu Santo, para recibir esta palabra, este pan de vida que Dios preparó para entregar en este día. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios, por tu presencia, y danos sabiduría, conocimiento, inteligencia espiritual para recibir esta palabra y transformar nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Y ahora sí, vamos a ir preparando nuestras Biblias en el Salmo 32, y mientras preparamos las Biblias en el Salmo 32, y después de hacer esta oración en la que pedíamos la presencia del Espíritu Santo en este momento, donde estemos reunidos, donde estemos aquí participando de la reunión de oración, vamos a compartir una alabanza muy bonita, muy linda y muy apropiada para el tema que nuestro Dios preparó para este día. Entonces, vamos ahí con corazón sincero a ponernos ya en consonancia con la letra de esta alabanza que ya mismo comienza a sonar, y yo le invito, hermana, lo invito, hermano, que usted se ponga, ¿sí?, en la piel del pastor que está compartiendo esta alabanza que ya ponemos en el aire, y deje soltar su voz y alabe y adore al Señor. Jesús, eres mi buen
pastor, tú conoces mi camino. Puede cantar el Señor así. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Y una vez más declara el Señor: Jesús, eres mi buen pastor, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino, mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Jesús, Jesús, eres mi buen pastor, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Y hermano, así como cantaba el pastor Marcos en esta alabanza, que el Señor conoce nuestros caminos, y la estrofa final decía: Señor, me rindo a ti, es con este espíritu que vamos a compartir la prédica y la palabra que Dios preparó hoy para cada uno de ustedes. Y para comenzar y ponernos en tema, yo voy a poner en pantalla la invitación que ustedes recibieron a través de Facebook en este día para anunciar el tema que estábamos trayendo hoy a la presencia de cada uno de ustedes, para así ponernos en el clima con el que Dios quería llamarnos a esta palabra, llamarnos a esta reunión. Y dice de esta manera, y ya lo pongo en pantalla: cuando confesamos nuestros pecados, así decía la invitación que hemos enviado por Facebook esta mañana, la alegría y la paz de Dios es restaurada en nuestras vidas. Vamos a leerlo de nuevo, este mensaje, porque este mensaje está marcando una conducta que tenemos que tener para restaurar la alegría y la paz de Dios en nuestras vidas. Y ese camino es cuando confesamos nuestros pecados, la alegría y la paz de Dios es restaurada en nuestras vidas. Mire que la palabra que está en esta invitación no dice que la paz y la alegría será, ¿no? Como puesta así en el futuro, será, volverá así a nuestras vidas. No. Dice, se manifestará, vuelve a nuestras vidas. ¿Cuándo? Tan pronto nosotros confesamos nuestros pecados a Dios. Hermano, la confesión del pecado es la victoria de Dios sobre el enemigo. Es la victoria de Dios sobre el pecado, sobre Satanás. Eso es la confesión. La confesión, digamos, como la han difundido los religiosos en tantísimos lugares del mundo desde hace tantos años, es como ese momento donde uno puede llegar tal vez ante un sacerdote, confesar sus pecados, y el sacerdote, digamos, de alguna manera, vamos a suponer, inspirado por el Espíritu Santo, le dirá: bueno, rece tantas Padre Nuestros, tantos Ave Marías, etcétera, etcétera. No, hermano. Esto no es la confesión que Dios aprecia. La confesión que Dios aprecia tiene
tiene una estructura dada por Dios en su palabra. ¿Sí? Y esa confesión tiene que ver también con una circunstancia previa, que es previa a llegar a la confesión, como decíamos, y es el arrepentimiento. Entonces, hay todo un circuito, un camino que Dios preparó para finalmente, cuando la persona llega arrepentida sinceramente, confiesa sus pecados, abre su corazón ante el Señor y no se guarda nada, nada, y pone todo lo que hay en su corazón delante del Señor, no porque el Señor no lo conozca, ¿sí? Vamos a dejar muy claro que el Señor conoce todo lo que hay en nuestro corazón, inclusive las profundidades, esas zonas profundas, oscuras de nuestro corazón, que muchas veces la mente del hombre no puede llegar a esos lugares. Dios los conoce. Entonces, la confesión no es porque Dios no conoce nuestra circunstancia, nuestro corazón. No, la confesión es porque confiamos, tenemos fe en Dios ante la promesa que Dios hizo de que si confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, Él nos va a perdonar. Ese fue el plan de salvación. Esa fue la misión que vino a cumplir Jesucristo aquí en la tierra, cuando el Padre lo mandó en aquella misión para rescatarnos de las garras del enemigo, de ese sufrimiento tremendo en el que el mundo se encontraba, la humanidad se encontraba por haber sido arrastrados a través del pecado de Adán. Y vino Jesucristo, el Señor envió a su Hijo, a su unigénito, aquí en la tierra para traer la salvación, el perdón de pecados y la salvación. Entonces, de esto se trata el tema que vamos a tratar en este día. Yo quiero decirle esto, hermano. Hay una historia en la Biblia que la vamos a compartir en este momento, yo la voy a ir narrando de una manera abreviada, que está referida al rey David. Cuando estamos hablando del rey David, estamos hablando de aquel rey al cual Dios eligió como primer rey de Israel, elegido por Dios. Esto es el rey David. El rey David estaba allá cuidando, pastoreando las ovejas de su papá. El Señor mandó al profeta Samuel a buscar entre los hijos de aquel hombre que estaba allá retirado en las montañas, que tenía 4 hijos. Entre sus hijos tenía a David, y allá fue el profeta Samuel enviado por Dios a ungir de aquellos muchachos a quien sería el futuro rey de Israel, y así fue elegido David como rey de Israel. Es muy importante que, si ustedes hagan tiempo, yo les recomiendo para leer en la Biblia la manera en que Samuel eligió a David y después la historia previa hasta que David fue ungido como rey de Israel. Es muy, muy interesante. Hay secretos ahí muy hermosos que Dios le va a revelar si usted se compromete a leer esa historia en el Antiguo Testamento. Entonces decíamos que el rey David, primer rey de Israel, él pasó por momentos muy crueles en su vida, muy doloroso, en un momento donde él, ya siendo rey de Israel, fue tentado por el enemigo a cometer un pecado muy, muy terrible que trajo para David consecuencias muy, muy dramáticas. Esto fue cuando el rey David, estando en la terraza del palacio, él se asomó por la terraza y vio a Betsabé. Betsabé era la esposa de un militar que trabajaba para David, formaba parte del ejército de David, y ahí estaba esta mujer dándose un baño. David la vio, se tentó, la mandó buscar, tuvo relaciones sexuales con ella, cometió adulterio David,
con esta mujer. David sabía perfectamente que ella era casada. El esposo pertenecía, como decíamos, al ejército de David. Y David, para quedarse con esta mujer, el enemigo lo llevó, redobló. No solamente el enemigo le alcanzaba con el adulterio, no, porque Satanás nunca se da por satisfecho. Puso en el corazón de David el propósito de que David creara una estrategia para matar a aquel militar, el esposo de Betsabé, para quedarse con ella. Imagínese, hermana, hermano, de qué situación estamos hablando. Estamos detallando situaciones que están expuestas en la Biblia. ¿Sí? La Biblia no cuenta solamente lo bueno, no. La Biblia expone toda la verdad para que darnos ejemplo de cómo Dios ha obrado y cómo el enemigo también obra sobre los hombres, sobre las mujeres. Entonces, como decíamos, David cometió adulterio, después el enemigo lo llevó a una nueva tentación mucho más grave y finalmente terminó haciendo matar, generando una emboscada para el marido de Betsabé, que murió en una batalla. Así David se quedó con ella y Betsabé quedó embarazada de aquella relación que había tenido con David. ¿Y cómo terminó esa circunstancia? Esa circunstancia terminó con la muerte del niño. Sí, así como le digo, aquel niño a poco tiempo de nacer murió. Y en el transitar de toda esta circunstancia, el profeta Natán tuvo un encuentro con David y le advirtió todo lo que él había hecho fuera de los caminos del Señor, generando en Dios un apartamiento, digamos. David perdió en ese instante que cometió semejantes pecados, perdió la unción, perdió la comunión con Dios. Sí, Dios le había dado a David victorias extraordinarias. Dios estaba con David. Cuando David fue ungido como rey de Israel, futuro rey de Israel, por el profeta Samuel, Dios declaró que David tenía un corazón conforme a su voluntad. Imagínense lo que Dios había visto en el corazón de David. No obstante, tener al rey David desde niño, desde joven, ese corazón conforme a la voluntad de Dios, el enemigo encontró una brecha, que fue aquel momento de la tentación cuando David se asoma por el terrado de su casa a ver a Betsabé. Y entonces ahí el enemigo encontró esa brecha para entrar en la vida de David y comenzar un proceso de destrucción completo y total. Escucho bien, hermano. Cuando el enemigo encuentra una brecha y entra en la vida de un hombre, entra en la vida de una mujer, la destrucción que comienza es una destrucción para acabar con todo. Es con la persona, con su camino espiritual, con su vida física, con su organismo, su familia, para terminar absolutamente con todo. ¿Sí? Satanás obra no solamente sobre una persona. Satanás va envolviendo, ¿sí?, a esa persona, y también va envolviendo a la familia de esa persona que está bajo pecado. No necesariamente el resto de la familia tiene que estar bajo pecado, pero si hay una persona en la familia, una persona importante que está a cargo, un papá, una mamá, de la conducción de una familia, si es una persona que está a cargo de una conducción de una empresa, está bajo pecado. Hermana, hermano, donde entró el enemigo viene por todo. Él es un insaciable. El reino de las tinieblas, Satanás, los demonios que a él responden, las potestades, los principados, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, los espíritus inmundos son insaciables en el propósito de destruir. Y harán
todo lo que sea necesario para cumplir su cometido. Entonces, cuando el profeta Natán le hizo ver a David, lo llevó a reflexionar de lo que él había hecho, David buscó en la presencia del Señor prepararse para ir a la presencia del Señor y arrepentirse sinceramente y buscar el perdón de Dios. Ahora, permítame hacer un paréntesis. Yo quiero tomar unos segundos, pero le voy a pedir, así como usted está atenta o atento, hermano, yo le pido ahora que por estos instantes que siguen hasta que terminemos esta prédica y compartamos la palabra, su atención, levante la vara de su atención, póngala bien alta. ¿Por qué esto? Porque quiero detallar algunas características que son comunes a aquellas personas que estén bajo pecado. Tal vez esto pueda ayudarle a usted, hermana, a usted, hermano, a identificar que a lo mejor usted, sin darse cuenta, por estas características de conducta que yo le voy a comentar, tal vez usted esté en una situación que no se dio cuenta, está apartada o apartado de la comunión de Dios. Puede ser que usted esté en comunión con Dios, pero haya en su casa alguien que está bajo pecado. La persona que está bajo pecado, si es una persona que habitualmente está nerviosa, es una persona que está agitada, es una persona que está ansiosa, ¿sí? Son esas personas que nunca están conformes, ¿sí? Que ofenden a otros con palabras, con palabrotas, que no tienen un vocabulario agradable. Son personas que por lo general acusan a los otros. Todo esto tenemos que reconocer, como dice la palabra de Dios, que es el reino de las tinieblas, espíritus inmundos que están en la vida de estas personas, generándole estas muestras de conducta que son evidentes ante los ojos, pero a veces desconocemos estas características, ¿sí? Es decir, la persona que está en pecado no consigue disfrutar las cosas que Dios tiene preparadas para él. Es una persona que está en disconformidad permanente, está como así mirando a ver que nada le vaya a suceder, desconfiando permanentemente. Vamos a repetir un poquito estas características para que usted las tenga bien presentes y si alguna vez se aparecen en su vida y usted no se dio cuenta, esté alerta. Pregúntese, a ver, ¿qué puede estar pasando que yo me estoy manifestando así, que tengo esta conducta? O gente de su entorno, a lo mejor un hijo, una hija, su esposo. Porque si usted se da cuenta, si usted está en los caminos del Señor, si usted está conociendo esta palabra que estamos predicando, seguramente usted podrá ayudarle. Y entonces decíamos que la persona que está apartada del Señor, que está bajo pecado, está nervioso, agitada o agitado, ofende con palabras, tiene un vocabulario desagradable, un vocabulario violento, gestos también que son violentos. Decíamos también que está permanentemente así como disconforme, temeroso, temiendo que algo le pase. Sí, estas son como características que se van como ensamblando una con otra, ¿sí? Y así usted tiene la oportunidad de identificar a estas circunstancias de qué está pasando con usted o con alguien de su entorno. Puede ser un compañero de trabajo, puede ser un vecino. Y si usted tiene confianza y pide la ayuda del Espíritu Santo de Dios para ver de qué manera usted puede acercarse a esta persona, esté seguro que el Espíritu Santo la va a guiar
le va a mostrar de qué manera usted puede llegar a esta persona. Y si tal vez no puede llegar a esta persona, hay una manera infalible para pedir la ayuda de Dios para esta persona. ¿Cuál es esa manera? La intercesión. Es entrar en la presencia de Dios, si usted está en comunión con Dios, e interceder por aquella persona, pidiendo al Señor que perdone sus pecados, pidiendo a Dios que el Espíritu Santo lo guíe, que descienda sobre la vida de esta persona, y el Espíritu Santo de Dios va a hacer la obra. De esto podemos estar seguros, porque esto lo promete el Señor. Entonces, vamos ahora, después de haber dado estas características, este panorama así general de las características de las personas que están bajo pecado, volvamos otra vez a la historia de David. Entonces decíamos que allá el profeta Natán le hizo ver a David en la circunstancia en que se encontraba, y David en ese momento comenzó a planificar el encuentro con Dios para ir al arrepentimiento, abrir su corazón, como decíamos, confesar, reconocer las cosas desagradables a Dios que había hecho y buscar el perdón de Dios. Y para esto, nada mejor que ir, usted ya tenía la Biblia preparada en el libro de los Salmos. Yo le pido por favor que usted busque el Salmo 32 y prontito ya vamos a poner esta palabra en pantalla. Ahí nos vamos nosotros a percatar, ¿sí?, de cómo David fue preparando ese encuentro con Dios para confesar sus pecados. Hermano, esté atento, porque esta historia que nosotros estamos narrando no tiene el propósito de compartir como un cuentito, como podemos contarle a un niño, con personas adultas que creen que tienen fe en Dios, que creen en el Evangelio, que creen en el perdón de pecados, que creen que Jesucristo es el único Hijo de Dios que fue enviado para liberarnos del reino de las tinieblas, perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna. Es decir, estamos hablando al pueblo de Dios. También queremos llegar a aquellos que a lo mejor no forman parte del pueblo de Dios, pero teniendo la oportunidad de oír esta prédica y compartir esta palabra, sean tocados en el corazón por el Espíritu Santo y abiertos sus ojos para ver cuál es su realidad, así como hizo el profeta Natán con el rey David. Y entonces vamos a poner en pantalla el Salmo 32, versículo 5, y yo ya mismo estoy compartiéndolo con ustedes, y dice así: Salmo 32, versículo 5. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Vamos a compartir nuevamente esta palabra. Esté muy atenta, hermano, esté muy atenta, hermana, a esta palabra. Finalmente, te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Hermana, hermano, esto es verdaderamente hermoso, porque esta es palabra de Dios. Este salmo fue escrito por el mismo rey David. Y él dice, finalmente te confesé todos mis pecados. Decíamos anteriormente que cuando llegamos ante el Señor, cuando llegamos arrepentidos para restaurar nuestra relación con el Señor, no podemos ocultar absolutamente nada. Y aquí el Salmo tiene la palabra clara y precisa.
todos mis pecados, dice el salmista, te confesé. Y ya no intenté ocultar mi culpa. Este es el segundo ingrediente que la palabra de Dios pone para aquel o para aquella mujer, aquel hombre que va a llegar y está preparando el encuentro con Dios o lo va a preparar para arrepentirse de sus pecados. Dice, ya está bien. Hasta aquí llegamos. Es cuando, como el rey David le aconteció, la persona empieza a analizar su vida y ve que su estructura espiritual, su estructura física, su estructura familiar, su estructura financiera, económica, se va secando. Porque cuando la persona está apartada de los caminos del Señor a través del pecado, a causa del pecado, su estructura espiritual se seca. Porque su alma no está siendo nutrida por la presencia de Dios. Y así como se seca la estructura espiritual, se va secando, también en lo físico va viniendo sufrimiento. Pueden llegar enfermedades, pequeñas o no, pero todo esto forma parte de un mismo proceso. Se va debilitando la estructura familiar, se va debilitando la estructura financiera, es decir, ¿por qué? Porque el enemigo está socavando en todos los frentes donde él puede estar entrando, donde él encuentra la brecha, él ahí va a ir socavando. Entonces, ya no intenté, dice el salmista, ocultar mi culpa. Y él hace una reflexión interna aquí en esta palabra y dice, me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Y después él declara, esta gracia que recibe de Dios, y tú me perdonaste. Y ahí la restauración de la paz y la alegría en el corazón de David. Toda mi culpa, dice el salmista, a través de la palabra de Dios, toda mi culpa desapareció. Aleluya, gloria a Dios, Señor. ¿Se da cuenta, hermana? ¿Se da cuenta, hermano? Cómo Dios fue preparando esta tarde para mostrarle el camino que si usted está apartado de Dios tiene que recorrer para volver a restaurar su comunión con Dios, para que Dios lo perdone, le perdone todos sus pecados y toda su culpa desaparezca. Y cuando esto acontece, la paz y la alegría vuelve a ser restaurada en la vida de la persona. Y cuando esa paz y esa alegría es restaurada en la vida de la persona a través del arrepentimiento y el perdón de pecados, esa paz y esa alegría empieza a inundar aquellas áreas que Satanás había tomado el control. Es decir, comienza por la vida de la persona y se va irradiando, ¿sí?, a la familia, a sus negocios, en su casa, en la relación con la esposa o con el esposo, con los hijos, con los socios, con los empleados, con los patrones. Toda esa alegría, toda esa paz empieza a manifestarse a través de esta persona en todas las áreas de su vida. Ahora, para terminar, quisiera decir esto, en el nombre de Jesús. Recién decíamos que David planificó, ¿sí?, la confesión de sus rebeliones, no ocultó ningún pecado, pero él se preparó. Es decir, él preparó aquel momento del encuentro con Dios. Y yo le voy a pedir ahora, para terminar, que ahí donde estamos, en los Salmos,
busque el Salmo 51, ahí nomás, un poquito más adelante. Y vamos a compartir esta palabra, que también va a traer una revelación para completar esta palabra, esta gracia que Dios está trayendo para el pueblo de Tucumán y de Mendoza en esta tarde a través de esta palabra y esta prédica. Y entonces yo ya pongo en pantalla esta nueva palabra que estábamos diciendo, Salmo 51, busque por favor en su Biblia el versículo 17 y ya lo pongo en pantalla para poder compartir la lectura. Si usted tiene su Biblia, hágalo a través de su Biblia. Y dice: el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Salmo 51, 17. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado, y tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Hermana, hermano, para finalizar, tome también esta palabra en su corazón, junto con el versículo 32, con el capítulo 32, versículo 5, ahora el Salmo 51, versículo 17. Porque aquí el salmista está diciendo que tenemos que, para preparar aquella confesión, aquel encuentro con Dios, para hacerle saber de nuestro arrepentimiento, confesar todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, el sacrificio que Dios le agrada es que usted llegue ante su presencia con un espíritu quebrantado. Ese es el sacrificio que Dios desea. Que su espíritu esté quebrantado, que usted esté consciente, ¿sí? Plenamente consciente, que usted no puede vivir bajo esta circunstancia que lo está destruyendo. Y cuando uno llega a esa circunstancia, a ese momento de sentir que su espíritu está quebrantado, entonces podemos llegar tranquilos a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en el Salmo 51, 17, que el Señor no rechazará un corazón arrepentido y quebrantado. Y termina diciendo, oh Dios. Hermana, hermano, en esta tarde, este pan de vida que ha preparado Dios, siento en mi corazón que será una situación que muchos y muchas hermanas, muchos hermanos estarán apreciando haber compartido esta reunión de oración de esta tarde, haber sido invitados, llamados por el Espíritu Santo de Dios, o estarán dando gracias a Dios por esta palabra, porque pueden tener la oportunidad, después que quede esta grabación en Facebook, compartirla con personas que ustedes saben que necesitan oír esta palabra para volver a los caminos del Señor. Tal vez en su familia haya personas que se han apartado porque después de conocer al Señor, después de reconocerlo como su Señor y Salvador, haber nacido de nuevo, han caído en pecado y se fueron apartando. Su vida se fue enfriando, su vida espiritual se fue enfriando, se fue secando su espíritu y quedaron apartados, quedaron al margen de la gracia de Dios, quedaron al margen de compartir y de vivir en la paz y la alegría del Señor. Sea usted de gran bendición si conoce personas que están en esta situación. Envíele luego la grabación, compártala,
Puede hablar en su casa, tal vez con su hija, con su hijo, si usted lo ve con aquellos síntomas que hablábamos, esas características de conducta que mencionábamos hace unos momentos. Hermana, hermano, Dios le está bendiciendo a través de esta palabra. Y siento en mi corazón que serán muchos de manera multiplicada los que a través de ustedes sean alcanzados por esta palabra que restaurará a través del arrepentimiento, la confesión de pecados y el perdón del pecado, de los pecados por parte de Dios, restaurará la comunión de muchos hijas, hijos de Dios que en esta hora están apartados. Y hermana, hermano, como siempre decimos, si esta palabra fue de bendición para usted, trajo gracia para su vida, yo le invito en esta hora a levantar sus ojos al cielo, levantar sus brazos, sus manos al cielo y darle gloria a Dios por esta palabra, por esta bendición, por este pan de vida y dar este aplauso a nuestro Dios, todos juntos unidos en una misma fe, glorificando a Dios por esta palabra que ha traído a nuestras vidas en esta tarde. Y ahora, como siempre hacemos cuando llegamos a este momento de la reunión de oración, yo lo invito prontamente a ponernos unidos en una misma fe y en un mismo espíritu y disfrutar un momento de oración todos juntos. Yo le invito a inclinar su cabeza, a cerrar sus ojos y acompañarnos creyendo que estamos unidos, porque así es en el mundo espiritual, en una misma fe, en un mismo espíritu, clamando todos juntos ante el Señor. Padre amado, qué hermoso es estar en tu presencia. Y mucho más hermoso lo es cuando estamos en tu presencia, unidos como pueblo tuyo. Padre, te damos gracias por la palabra que trajiste en esta tarde. Padre, tu palabra ha venido a iluminar muchos corazones que seguramente, prontamente, mi Dios amado, a través del toque de esta palabra, hermanas y hermanos que en este momento están apartados de ti, mi Dios amado, después de escuchar esta palabra, Señor, sentirán ansias de prepararse para venir arrepentidos ante tu presencia. Y como decía el Salmo 32:5, confesar todos sus pecados, no ocultar su culpa, confesar sus rebeliones, sabiendo que tú les perdonarás. Y esto, Padre, es hermoso, mi Dios amado. Y yo estoy certero que tú te regocijas, Señor, sabiendo que el corazón de hermanas y hermanos en la fe ha sido tocada por esta tu palabra, porque pronto, mi Dios amado, pronto estarán nuevamente en comunión contigo y podrán gozar en su vida de la alegría y la paz de tu Espíritu, mi Dios amado. Padre, este pueblo de Mendoza y Tucumán es grato a tu palabra y quiera declarar, Padre, en esta hora que te ama. Padre, este pueblo de Mendoza y Tucumán declara en esta hora, poniendo su mano en el corazón, que te damos gracias, Padre, porque nos amas de la manera en que nos amas, como dice la palabra, tú nos amaste primero, Señor. Y esta palabra que entregaste hoy a tu pueblo
es una nueva manifestación del amor que tú tienes por nosotros. Y Padre amado, en esta hora, este pueblo que está unido en oración, Señor, queremos orar por aquellos que están en situación de necesidad, que han sido apartados por el pecado, que están padeciendo necesidades, Padre. Tal vez enfermedades, tal vez necesidades económicas, tal vez situaciones familiares muy desagradables. Padre, muy probablemente, entre quienes están compartiendo esta oración o sus familiares o personas cercanas a ellos, tal vez Satanás esté ahí al borde de destruir un matrimonio, de destruir una empresa, de destruir fuentes de trabajo, porque alguien está en pecado, Padre. Padre, por eso, en el nombre de Jesús, mi Dios amado, yo tomo mi posición en Cristo Jesús en esta hora y como hijo de Dios, paralizo el poder del infierno en esta hora. Y en el nombre de Cristo Jesús, ato aquí en la tierra todo espíritu inmundo que fue enviado a obrar sobre la vida de personas que están participando de esta reunión de oración, o sobre su familia, sobre su trabajo, sobre algún hijo, sobre una esposa, un esposo, en una empresa. Padre, en el nombre de Jesús, yo tomo toda la autoridad que Jesucristo me dio para invocar su nombre. Tomo todo el poder que me ha sido dado. Y en el nombre de Cristo Jesús, ato todo espíritu inmundo que ha llevado a estas personas a estar fuera de la presencia de Dios. Hijas, hijos de Dios, que por haber sido tentados al pecado, como fue el rey David tentado al pecado, hoy están apartados. Pero demonio maldito, en el nombre de Jesús estás amarrado y te digo, demonios, llegó la hora. Llegó la hora de salir de estas vidas. Llegó la hora en que en el nombre de Cristo Jesús, como hijo de Dios, te ordeno, demonio, que salgas de estas vidas. Sale, demonio maldito, que llevaste a este hombre al adulterio. Sale de esta vida, demonio maldito, que llevaste tal vez a esta mujer al adulterio, que llevaste a este joven, a esta mujer, a este hombre, a estar en pecado de fornicación. Sale, demonio maldito, de esta vida, de este hombre, de esta mujer, de este joven, de esta joven, que lo llevaste, demonio maldito, a la tentación de consumir drogas o alcohol y lo tienes revolcado en el lodo cenagoso del infierno. Fuera, demonio maldito, de estas vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo estoy ordenando, te lo estoy exigiendo, que salgas ahora de estas vidas, llevándote toda la inmundicia que trajiste sobre ellos. Oh, mi Dios amado, oh Señor, envía fuego del cielo sobre estos demonios. Envía fuego del cielo como enviaste sobre Sodoma, sobre Gomorra, que no quede ni ceniza de estos demonios, Padre. Y Padre, en el nombre de Jesús, oh mi Dios amado, es en el nombre de Jesús que yo levanto en esta hora ante tu presencia mi clamor por aquellos que están padeciendo enfermedades, unidos en una misma fe, en un mismo propósito, junto con aquellos que están participando de esta reunión de oración, Padre. Levantamos, elevamos nuestro clamor, Señor, ante tu trono, para que extiendas tu brazo poderoso, mi Dios, y quites de la vida de aquellos que están padeciendo enfermedades, tal vez incurables,
tal vez que traen, Señor, grandes dolores, mucho sufrimiento en las personas. Padre, en el nombre de Jesús, yo ato todo espíritu de enfermedad que en esta hora intenta manifestarse sobre la vida de hermanas, de hermanos en Cristo, de tu pueblo, Señor, a través de enfermedades. Y en el nombre de Jesús, demonios malditos, los ato en el nombre de Cristo Jesús, recordando que la palabra de Dios dice que por las llagas de Cristo hemos sido sanados de toda enfermedad, dolencia y maldición. Demonio maldito, en esta hora yo pongo la palabra de Dios ante tu presencia y en el nombre de Jesús te digo, demonio, la palabra de Dios prevalece, porque Jesucristo, cuando descendió a los infiernos y te venció, Satanás, Él te quitó la llave del infierno y declaró que el infierno no va a prevalecer contra la iglesia. Demonio maldito, en esta hora declaro tu derrota en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús te ordeno que en toda vida, en toda persona, en todo ser humano de las provincias de Mendoza y Tucumán, donde llegaste con tu maldita presencia trayendo enfermedad y dolor, demonios malditos, en esta hora les exijo en el nombre de Jesús, salgan de estas vidas y no vuelvan nunca más. Y Padre, en el nombre de Jesús, amado Señor, yo te doy gracias, mi Dios amado, por los milagros de liberación y sanación que están aconteciendo en esta hora en el pueblo de Mendoza y en el pueblo de Tucumán. Oh, mi Dios amado, para ti sea toda la gloria, la honra y el honor. Y usted, hermana, hermano, que está participando de esta reunión de oración, o que verá este video en otro momento, pero está participando de esta reunión de oración en algún momento, tenga la certeza que tal vez usted ya pueda hacer aquello que no hacía, y yo le pido en el nombre de Jesús que lo haga. Si usted tenía dolores en la columna vertebral y no podía agacharse, agáchese. Si usted no podía doblar sus rodillas, hágalo. Si usted no podía pisar firme porque tenía sus tobillos débiles, hágalo. Hágalo. Y si ya está sano, si ya está sana, hermano, tome nota del celular que está en la pantalla en este momento y envíeme su testimonio para compartirlo con toda la iglesia. Hágalo en el nombre de Jesús. Y si usted ya siente mejoría de una dolencia, siente que el dolor comenzó a desaparecer, tenga paciencia, no se desanime, no tenga duda, no le ofrezca la duda al enemigo, y tenga la certeza que, como dice la palabra de Dios, el Señor terminará la obra que Él comenzó en su vida. Hermana, hermano, yo le doy gracias al Señor por haber compartido este momento de oración. Y le damos al Señor, todos juntos, todos unidos, en una misma fe y en un mismo espíritu, le damos toda la honra, la gloria y el honor por siempre. Amén y amén. Hermana, hermano, qué hermoso momento que hemos compartido, como lo hacemos todos los jueves. Pero cada jueves es distinto, cada jueves es nuevo. Cada vez el Señor se manifiesta de diferente manera. Pero lo que no es diferente es la alegría que yo siento en mi corazón, y estoy seguro que muchos de ustedes también están sintiendo en sus corazones, por estar unidos, compartiendo este momento de oración, clamando ante Dios por los enfermos, por los necesitados, sabiendo que el Señor va a traer provisión, porque así lo dice su palabra. Hermana, hermano,
llegó el momento de despedirnos. Quiero recordarle que en este mes de febrero tenemos un momento especialísimo a partir del 17, 18, 19, 20 y 21 de febrero con la presencia del Dr. Suárez aquí en la Argentina. El día 17, por si usted es de la provincia de Tucumán y está en Buenos Aires o cerca de Buenos Aires, quiero decirle que el día 17 de febrero el Dr. Suárez estará en San Isidro, en un teatro muy hermoso, muy bonito en San Isidro, cuya dirección se está dando a través del Show de la Fe y de toda la publicidad y la promoción que se hacen desde la Iglesia Central de la Gracia de Dios. Entonces el viernes 17 el Dr. Suárez estará en San Isidro. También, si usted es de Tucumán o conoce personas de Uruguay que viven en Uruguay, que están en Uruguay, si usted los conoce, es amigo de ellos, o usted es de Tucumán y les toca estar en Uruguay, sepa que el Dr. Suárez estará en la iglesia de Uruguay el sábado 18. Y el domingo 19, a las 10 de la mañana, estará en la Iglesia Central de la Gracia de Dios en Buenos Aires, en Argentina, en la Valle 869, 10 de la mañana. Y el lunes y el martes 20 y 21 estará a las 14 horas. No pierda la oportunidad de compartir en vivo estas reuniones a través de las redes sociales, o si el Señor toca su corazón, hermana, hermano, comience a preparar su viaje para Buenos Aires. Usted me dirá, pastor, mire, no tengo de dónde sacar un peso. Usted puede no tenerlo, pero si usted clama a Dios, cree en el poder de Dios, cree en la palabra de Dios, pida a Dios que Él le dará, porque así dice su palabra. Busque que encontrará ese peso, ese dinero que necesita para venir a Buenos Aires y participe de estas reuniones que vamos a tener con el doctor Suárez aquí en la Iglesia Central de la sede de Argentina, de la congregación de la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios. Y también quiero recordarle algo que usted puede hacer ya mismo. Es enviar al teléfono de la iglesia, ¿sí? Envíe su nombre, y enviando su nombre al teléfono de la iglesia o al teléfono WhatsApp que está en la pantalla, que es mi WhatsApp, vamos a colocar su nombre en la copa con aceite donde estamos colocando los nombres de aquellos que se comprometen a participar en una reunión del Dr. Suárez, ya sea el 17 de febrero en el Teatro de San Isidro, o el domingo 19, lunes 20, martes 21 en la sede central de Buenos Aires, la Valle 689, o en la iglesia de Uruguay, Montevideo. Quien así tenga ya confirmado en su corazón el deseo de participar de una de estas reuniones, puede enviar su nombre al WhatsApp que está en la pantalla que estamos transmitiendo, que es mi WhatsApp, y yo voy a hacer llegar su nombre para que sea puesto en el copón de la iglesia. Y quiero comentarles que desde ayer hasta el 21, después de la última reunión del Dr. Suárez, estaremos los pastores, los auxiliares, los evangelistas de la Iglesia de la Gracia de Dios, todos los días a las 21:30, junto con el pastor Anselmo, consagrando la vida de aquellas personas que han enviado su nombre para estar su nombre colocado en el copón de aceite. Y su vida, la vida de su familia, será muy bendecida. Hermana, hermano, también les recuerdo que mañana, viernes, tenemos 5 reuniones de liberación transmitidas por las redes sociales y en directo por Facebook y por YouTube. Participe de estas reuniones de liberación a las 10, 12, 15, 17 y 20 horas. Participe los miércoles de la reunión de familia también en los mismos horarios. Miércoles 10, 12, 15, 17 y 20 horas. Participe del Show de la Fe por Canal 13. Participe del desayuno de vida que transmite la pastora Nadia a través de Facebook. Participe de la oración saliendo del pozo todos los días, de lunes a sábado,
a las 18 horas. Participe de las noches de paz que se transmiten de lunes a domingo todos los días a las 22:30 horas. Hermana, hermano, participe, conozca la palabra de Dios y sea muy bendecido su vida y su familia a través de toda la programación de la Iglesia de la Gracia de Dios. Hermana, hermano, ahora sí llegó el momento de despedirme. Ya estamos pasados de la hora, por eso quiero recordarles, como siempre lo hago, que el Dr. Suárez les envía un abrazo especial al pueblo de Mendoza, al pueblo de Tucumán, un abrazo fraterno. Él los tiene permanentemente en su corazón y ora por ustedes. También les hago llegar un abrazo especial y fraterno de parte del pastor Anselmo y de parte mía. También este abrazo así, de corazón a corazón para el pueblo de Mendoza y Tucumán. Y les digo, hermana, hermano, el próximo jueves aquí estaremos unidos en la reunión de oración de las 15 horas exclusiva para Mendoza y Tucumán. Allá los espero. Hasta la próxima.